de Church Latinoamérica. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice versículo 2: dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Diga conmigo, estanque. Tenía 5 pórticos, 5 puertas cubiertas. Versículo 3 dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Versículo 5 dice: uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6: cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, y Jesús le preguntó. Ese es uno de los momentos que yo más disfruto de leer los evangelios, de las acciones de Jesús. Jesús se le acerca a alguien que ha sufrido durante muchos años y le pregunta: ¿te gustaría recuperar tu salud? Versículo 7: su respuesta es loquísima. Dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Dice la palabra de una manera espectacular. Dice: y al instante el hombre quedó completamente sano. ¿Cuántos disfrutan la palabra de Dios conmigo? Ahora, qué emocionante es que cuando Jesús llega a un lugar, ese lugar se convierte en un lugar de sanidad. No importa cómo es el lugar, no importa dónde es el lugar, siempre y cuando Jesús esté en ese lugar se convertirá en un lugar de sanidades, de liberaciones, de restauraciones. A alguien le tengo que estar predicando en esta mañana. Cuando Jesús, te lo vuelvo a decir, cuando Jesús llega a un lugar, no importa dónde sea el lugar, si Jesús llega, ese lugar se convertirá en un lugar de sanidades. Y tengo una buena noticia. Creo con todo mi corazón que Jesús llegó también al auditorio de Neumundo, y durante este 2020 este lugar se va a convertir en un lugar donde vamos a experimentar milagros de todas las formas. Si hay gente que ha venido en esta mañana con su corazón roto, si hay gente que ha venido enferma, si hay gente que ha venido heridos por la vida, por circunstancias, tengo fe por ti en esta mañana. Tengo fe porque vas a salir de la puerta de una manera distinta como entraste. ¿Alguien tiene fe conmigo? Ahora, hay 2 cosas que quiero enseñarles. Primero, el estanque. El estanque es un lugar de gente enferma. Hay personas que en su vida, que en su ministerio están enfermos porque se han estancado. Hay personas que en sus empresas están enfermas, o sea, no crecen porque se han estancado. Y quiero que entiendas esto. Me parece muy interesante el versículo 2, que comienza diciendo la palabra que alrededor del estanque hay una multitud de enfermos. Alrededor de lo que no se mueve, alrededor de lo que está quieto, siempre hay enfermedad. ¿Alguien me está entendiendo? Alrededor de lo que se ha quedado quieto, a veces me da dolor. Vienen pastores de otras ciudades a nuestra convención, vienen de otros países, y algunos me dicen: pastor, llevo 18 años de ministerio y nada está pasando conmigo. A veces escucho creyentes que me dicen: pastor, llevo 30 años, 35 años de caminar con el Señor siendo cristiano, pero nada pasa conmigo, no hay milagros que puedo ver. Y me duele el corazón. Siento que son como ese enfermo que lleva 38 años al lado de un estanque.
Y muchas veces me conmueve el corazón. De hecho, Jesús fue conmovido al saber que tenía 38 años de estar ahí quieto, enfermo, sufriendo. Una vez escuché a alguien decir: es que a Dios no le importa mi dolor. Y yo le decía: no, no es cierto. Si Jesús iba caminando aquí en la tierra, veía gente enferma, Él se acercaba. Si alguien lo llamaba y le decía: Jesús, sáname, ¿puedes sanarme? Jesús le decía: ¿cómo que sí puedo? ¿No sabes que al que cree todo le es posible? El Jesús que yo veo en la Biblia es un Jesús que quiere sanar a todos. Escúchame, quiero decirte esto. El Jesús que yo veo en la palabra de Dios es un Jesús que sí quiere sanar a todas las personas. Tu milagro lo puedes recibir cuando entiendas que Jesús quiere y puede sanarte. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos. Ahora tenemos que entender que estanque, lo que se ha quedado quieto, comienza a enfermarse. Esos cristianos que llevan 30 años y no ven nada sobrenatural en sus vidas, esos líderes o esos pastores que llevan años y nada sobrenatural sucede, yo creo principalmente que la razón es esta: se han detenido, han dejado de caminar, han dejado de moverse, han dejado de arriesgar, se han quedado cómodos. Siempre es más fácil estar en la zona segura, siempre es más fácil. Cuando Dios nos impulsó a levantar este lugar, a dar ese paso de fe, y que Florida Blanca y Bucaramanga estuviéramos juntos en un lugar mega, que fuera espectacular, siempre era más fácil quedarnos en la zona segura. Siempre era más fácil quedarnos en la zona cómoda. Siempre es más fácil quedarte en la zona segura. Pero la zona segura, la zona quieta, años más adelante se va a convertir en la zona de tu enfermedad. Me emociona eso, entenderlo. Estanque siempre tiene que ver con enfermedad. Aguas estancadas siempre tienen que ver con aguas enfermas. Pero sigue hablando, dice: al lado del estanque había gente enferma, pero cuando se movían las aguas, dice el cojo, cuando se mueven las aguas, cuando se agita el agua, cuando hay movimiento, alguien recibe sanidad antes que yo. Y sabes, esas dos cosas me han marcado para nuestro 2020. Primero, iglesia, si nos quedamos quietos, nos vamos a enfermar. Alguien tiene que estar escuchando eso. Te lo vuelvo a decir: iglesia, si nos quedamos quietos, nos vamos a enfermar. Pero segundo, y literal, le explicaba a alguien cuando me preguntaba esta palabra después de empoderamiento, yo le decía literal, yo la estaba leyendo y leía estancamiento, y literal yo veía cómo salía en 3D estancamiento y veía enfermedad, salía. Pero segundo, que me impactó, movimiento. Yo veía como movimiento salía de la Biblia. Inmediatamente veía cómo salía sanidad. Si queremos avanzar este 2020, tienes que levantarte del estanque. Tienes que tomar la decisión de pararte, de continuar. No importa si te han herido, no importa si te han menospreciado, no importa si no han creído en ti. Si quieres ver sanidad fluyendo del altar de Dios para tu vida, tienes que levantarte y desafiar toda quietud y comenzar a caminar hacia tu milagro en el nombre de Jesús. Quiero responder esta pregunta. ¿Sabes cuándo comenzó a atrofiarse tu llamado? Cuando Dios te habló desde el altar y no te moviste ante la palabra que Dios te dio. Hay gente que comenzó a atrofiar su llamado porque comenzó a hacerse expertos en escuchar prédicas. Hay gente experta en escuchar buenas prédicas y escuchan buenos pastores, buenos predicadores, pero dejaron de obedecer la palabra que estaban escuchando desde su altar. Y cuando no obedeces, cuando no te mueves a la palabra que Dios te da, tu corazón comienza a hacerse calloso. ¿Saben qué es el callo, cierto? Yo soy músico. Yo estudié piano en la universidad, pero en la iglesia en algún tiempo toqué el bajo. Y el bajo, quienes saben, las cuerdas del bajo son gruesas, son ásperas. Y cuando comencé a tocar bajo, me recuerdo que llegaba a mi casa con los dedos hinchados.
Pero 2 meses después, los dedos estaban llenos de callos y ya no me dolía. Hay gente que tiene así el corazón porque ha dejado de moverse ante la palabra que Dios está entregando. Cuando tú no te mueves a la palabra que Dios te da, tu corazón se vuelve insensible a lo que Dios quiere decirte. ¿Hay alguien que esté conmigo, sí o no? Ahora, cuando la gente comienza a moverse, entra en un tiempo de sanidad, entra en un tiempo de milagros. Hay más de Dios para tu vida de lo que has visto en los años anteriores. Pero eso lo vas a comenzar a desatar. Eso lo vas a comenzar a ver, a vivir, cuando decidas levantarte y creer a la palabra que Dios ha soltado desde el altar. Mire la persona que tienes a tu derecha y dile: hay más de Dios para ti. Oh, vamos, así lo vas a deprimir. Échale un poco más de gana. Dile: hay más de Dios para ti. Ahora escúchame. Si quieres saber un poco de nuestra historia, quiero que entiendas esto. Nuestra historia ha sido así. De hecho, yo soy pastor porque cuando mi pastor dijo: vamos a movernos, yo levanté la mano y le dije: sí, Señor. No todos lo hicieron, porque hoy vemos esto y nos emociona, y vemos Piedecuesta y es muy grande y nos emociona, y siempre creemos que siempre es grande todo, y no fue así. Cuando el pastor dijo: vamos a movernos hacia allá, no todos levantaron la mano, no todos dijeron: cuenta conmigo. Pero yo tuve la oportunidad, yo vi la oportunidad, yo entendí que movimiento produciría vida. Ahora lo increíble es que los que levantaron las manos aún están hoy con nosotros. Y no solamente están hoy, sino sus vidas espirituales son completamente sanas. Han alcanzado cosas increíbles. Hace algunos días fui invitado por alguien de nuestro equipo, de nuestro staff, y me invitó a su casa, a su apartamento de él propio, no paga arriendo. Y él estaba tan feliz y me invitó a comer. Yo también estaba tan feliz. Yo dije: wow, tiene una esposa espectacular, un ministerio espectacular, y su casa, y siendo tan jóvenes. Pero recordé esto: wow, ¿dónde están los que no levantaron la mano cuando tú la levantaste? ¿Qué vida están viviendo? Pero dije en mi corazón: gloria a Dios, porque tú levantaste la mano y oramos y consagramos su casa, la hizo como él quería. O sea, loquísimo, ¿no? Y no tiene 50 años, tiene mi edad. Es que cuando levantas tus manos y dice el Señor: Señor, ¿quieres hacia allá iré entonces ese 2020. Y luego hacia allá iremos ese 2020. Mientras yo esté en movimiento, en obediencia a la palabra que Dios ha soltado desde el altar, yo voy a estar experimentando grandes milagros en mi vida. ¿Alguien lo está entendiendo, sí o no? Alguien que diga: yo voy por mi milagro este 2020. Alguien que levante el mejor aplauso. Vamos. Wow. Ahora ya voy a terminar con eso. Hay una generación en la palabra de Dios que es la generación de Noé. Todos conocen la historia de Noé, ¿sí o no? Y el diluvio universal y todo eso. La generación de Noé es conocida como una generación de muerte. Es una generación que no alcanzó la promesa de Dios porque no se movieron. Cuando Noé los llamó y les dijo: ¡hey! El pecado de la humanidad es tan grande, nos hemos vuelto rebeldes en contra de Dios, y viene un diluvio, y Dios nos ha salvado a través de un arca. Vengan, entre. Yo me imagino a Noé. Quizás la gente decía: qué loco, qué fanático. No tengo que buscar a Dios, no tengo que vivir de acuerdo a sus principios. Ese Noé es anticuado. Pero Noé gritaba: ¡hey! Viene un diluvio, movámonos, vamos, entremos. Que no es tan fanático, estás loco. Nunca ha llovido, ¿cómo va a haber un diluvio que va a inundar la tierra? Y el arca se cerró, y solamente la familia de Noé se salvó. Jesús dijo: cuando yo vuelva a venir, serán como los días de Noé. Y me imagino, quizás yo no soy barbudo como Noé, ni tengo una túnica larga como Noé, pero quizás yo soy un Noé de este tiempo. Y estoy diciendo: ¡hey! Alquilamos el mejor lugar,
en Bucaramanga para gritarle a la ciudad: ¡Ey! ¡Ey! ¡Entren! ¡Entren! Entren, el Señor viene por su iglesia. Él tiene un plan de salvación. Ya no hay un arca gigante, pero ahora el arca representa a Jesús. Jesús murió en la cruz de Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y estoy gritando: ¡Ey! ¡Entremos! ¡Ey! Llama a tu tía, llama a tu abuela, llama a tu suegra. No, tu suegra déjala por fuera. Llama a tus hijos. Entren, vamos. No seamos una generación de muerte que no se movió ante la palabra. Seamos una generación que dice: oh, Dios mío, escuché el mensaje, voy a ponerme en movimiento, voy a dejar el estanque de muerte. La generación de Noé es una generación de muerte que no se movió a la palabra. Pero hay una segunda generación, y es la generación de Moisés, la generación de Josué, y es la generación que se movían hacia donde Dios los dirigía. Había una nube delante, dirigía al pueblo de Israel, y ellos se movían la nube. Ellos estaban listos, que si acá se movió. Ellos no tenían una agenda propia de su evangelio. No, ellos eran dirigidos por la presencia de Dios, y se movía la nube hacia adelante, y ellos iban así, ok, hacia acá, hacia acá. Y sabes, les digo personalmente, oro y sueño con ser una casa en Bucaramanga que se mueve hacia donde se mueve la nube. Y la nube se movió y estamos aquí en The Church. ¡Hey, líderes! ¡Hey, iglesia! La nube se movió, vamos y vamos detrás de la nube, porque la nube, dice la palabra de Dios, que de día protegía al pueblo de Dios del calor, de los rayos fuertes, pero en la noche la nube era una columna de fuego. Yo no sé ustedes, pero yo quiero vivir bajo la presencia de Dios, que me protege de día y que me protege de noche. Pero quiero decirte, iglesia, es un tiempo de movimiento. Y movimiento implica incomodidad. Esto como que no les gustó, pero se lo vuelvo a decir: movimiento implica incomodidad. Movimiento implica dejar lo que estábamos haciendo, que era malo. Significa comenzar a abrir mi corazón para que Dios me hable, Dios me ministre. En empoderamiento, la semana pasada fue loquísimo. 500 líderes en una finca, y fue espectacular, de hecho. Y recuerdo el sábado que corregimos a alguien, y hay gente que no le gusta ser formada, pero la persona aceptó, y al otro día nos lo encontramos, estábamos comiendo. Gloria a Dios por la comida rápida, ¿cierto? Te hace mal, pero gloria a Dios de todas formas. Estamos comiendo una picadita, choricito, carnecita. Ay, Dios. Reprendemos todo espíritu de colesterol alto acá, ¿no? Pero nos encontramos a la persona, y se nos acercaba y me decía: gracias, porque yo siempre había tenido ese problema en mi vida, pero Dios me habló este fin de semana, me transformó. Y yo le dije: ¡hey, qué bien! Entendiste el movimiento. Fuiste movido a dejar cosas que te estaban haciendo mal para entrar en un nuevo nivel de lo que Dios quiere hacer por tu vida. De Church Latinoamérica, quiero decirte de parte de Dios: este año no va a ser un año de quietud. Este año va a ser un año de levantarnos y de movernos hacia donde Dios nos quiere llevar. The Church Latinoamérica.